¿Qué es la queratitis? La queratitis es la inflamación de la córnea, aunque es importante mencionar que estamos definiendo esto para fines prácticos de manera separada, que es la conjuntivitis y que es la queratitis. Sin embargo, con mucha frecuencia, un paciente puede presentar procesos mixtos, por ejemplo, una queratoconjuntivitis, en la cual se afecta tanto la conjuntiva como la córnea. Sin embargo, si hablamos puramente de queratitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio de la estructura transparente que se encuentra en la parte delante del ojo, que es la córnea. Y por ejemplo, tenemos queratitis por una queratitis relativamente frecuente en nuestro medio, que es la queratitis por el virus del herpes simple tipo 1, que es exactamente el mismo virus que nos ocasiona los famosos fogazos en la boca. Cuando este virus afecta el ojo, se manifiesta de una manera bastante agresiva. Sin embargo, algunas bacterias, por ejemplo como el Staphylococcus aureus, llega a producir también queratitis bacteriana, se inflama la córnea, particularmente en la parte inferior cuando se trata de Staphylococcus aureus, y esto con mucha frecuencia está relacionado con problemas a nivel de párpado de tipo infeccioso por esta bacteria que habita y coloniza unas glándulas que se encuentran en el párpado, que se llaman glándulas de Meibomium. Otros virus comunes como el adenovirus que mencionábamos también nos puede producir una queratitis difusa, y también las reacciones alérgicas también pueden generar inflamación de la córnea. Y por otro lado, la queratitis traumática, que puede ser por ejemplo por habernos tallado el ojo de una manera muy intensa, porque haya caído alguna sustancia tóxica que haya generado una desepitelización, por supuesto, de la córnea. Si observamos la siguiente imagen, vamos a observar lo que es una queratitis herpética. Normalmente la queratitis no llega a notarse a menos de que apliquemos colorantes en la consulta para poder determinar esto. Estamos aplicando en este momento en un paciente un colorante que se conoce con el nombre de fluoresceína sódica. Este colorante normalmente no debe de teñir la córnea. No la debe de teñir a menos de que la córnea esté lesionada. Por ejemplo, en este caso tenemos una tinción muy intensa en todo el polo inferior de la córnea de este paciente que tiene una queratitis por el virus del herpes. Sin embargo, es importante mencionar para los profesionales de la salud visual que recuerden esta imagen, puesto que la imagen del herpes es una imagen muy característica. Es una imagen que parecen ramas de árbol, como ustedes podrán observar. Es una imagen que también se le conoce con el nombre de dendrítica, puesto que se asemeja a la imagen que da una dendrita de una neurona. Es decir, es el aspecto dendrítico o un aspecto de ramas de árbol. Esto es muy característico de las queratitis por herpes, y en este caso tenemos una erosión superficial muy importante de la córnea, la cual se tiñe muy intensamente con este colorante que se llama fluoresceína, el cual tiñe la córnea cuando está lesionada. Pero ¿qué pasa cuando un paciente con una queratitis herpética no se atiende a tiempo? Por supuesto, esta queratitis deja de ser una queratitis simple para convertirse en una úlcera corneal herpética geográfica, en la cual casi prácticamente de la mitad para abajo esta córnea está invadida por el virus del herpes, generando una úlcera muy dolorosa. El paciente presenta mucho dolor, mucha molestia a la luz, y en ocasiones este tipo de alteraciones oculares llegan a confundirse con conjuntivitis bacterianas o de otra etiología, diagnosticándose erróneamente cuando no se aplican los colorantes y las tensiones necesarias, o se tiene el desconocimiento de este tipo de padecimientos, por lo cual estos pacientes en algunas ocasiones son tratados con antibióticos antibacterianos que son de una nula utilidad en estos casos, y por otro lado puede existir también el error de que se les administre antiinflamatorios de tipo cortisónico o esteroides, los cuales definitivamente están contraindicados, puesto que una úlcera corneal por herpes puede generar incluso una perforación del globo ocular con una pérdida total del globo ocular si esto se diagnostica mal en una consulta. Sin embargo, ¿qué es lo que nos puede generar una úlcera también por herpes? Existe otro virus del herpes que no es el virus del herpes simple tipo 1 que mencionamos hace un momento, sino el virus varicela zoster, que es un herpes virus. El virus varicela zoster, ¿verdad?, es el virus que nos genera la famosa varicela, particularmente en nuestros niños, entre nuestros pacientes pediátricos. Es una enfermedad exantemática sumamente contagiosa, la cual se caracteriza por la aparición de vesículas en diversas partes del cuerpo, en diversas partes de la piel. Sin embargo, cuando esto afecta a los párpados, puede llegar a producir también una queratitis por el virus del herpes, que insisto, no es el virus del herpes simple tipo 1 que mencionábamos hace un momento, sino el virus varicela zoster, que puede generar una queratitis también herpética. También el virus varicela zoster, ¿verdad?, nos puede producir el herpes zóster, literalmente, que estamos observando en este caso. En este caso no tiene que haber un antecedente de varicela, sino que un paciente común y corriente de repente presenta un proceso inflamatorio que puede ir básicamente en la córnea, la conjuntiva del ojo afectado, y por supuesto afecta la piel del párpado de esta manera muy intensa. Generan la formación de estas vesículas que se observan en toda la superficie de la piel del párpado superior fundamentalmente, y algo en el párpado inferior. Sin embargo, estas lesiones llegan a ser tan confluentes que pueden llegar y tan extensas que pueden llegar a abarcar incluso la mitad de la cara.
Cuando se abarca la mitad de la cara en un paciente con un herpes zóster, estamos hablando de que el paciente tiene lo que se llama signo de Hutchinson, en el cual la mitad de la cara está completamente invadida. Incluso llega a afectar el virus del herpes zóster, incluso la mitad de la cabeza. Es decir, este virus tiene cierta afinidad por los nervios sensitivos, y este nervio se va básicamente por las vainas del nervio trigémino, que es un nervio que da sensibilidad a la frente, a la mitad de la cabeza, en su parte anterior, a lo que son los párpados, ¿verdad? E incluso llega a inervar la mandíbula en su zona inferior. Es un nervio muy grande que se llama nervio trigémino. Lo importante mencionar esto es que cuando se quita esta enfermedad, cuando quitamos esta enfermedad mediante el tratamiento, normalmente el paciente puede presentar un fenómeno muy doloroso que se conoce con el nombre de neuritis posherpética, el cual genera dolores sumamente intensos, ya que obviamente este nervio afecta a los nervios sensitivos, y el dolor es muy difícil de quitar, y en ocasiones es importante utilizar analgésicos, por supuesto de tipo narcótico. Sin embargo, vamos a hablar de otro padecimiento también de la superficie del ojo, como es la escleritis y la epiescleritis. Esto está relacionado, esto no es de naturaleza infecciosa, está relacionado con trastornos inmunológicos. Existen enfermedades inmunológicas que se conocen con el nombre de autoinmunes, las cuales se caracterizan porque en algunas ocasiones los anticuerpos, que son elementos que se encuentran en nuestras células, en nuestra sangre, que se encargan de defendernos de las agresiones externas y de las infecciones, y algunas células, por ejemplo los linfocitos B, los linfocitos T, las células plasmáticas, que se encargan de producir anticuerpos que nos defienden contra las infecciones, por alguna razón desconocida, alteran su funcionamiento y nos comienzan a atacar a nosotros mismos, es decir, una enfermedad autoinmune. Y la escleritis y la epiescleritis son enfermedades autoinmunes que pueden presentarse de manera aisladas o están asociadas a enfermedades reumatológicas, como por ejemplo la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante. Aquí la imagen es un poquito más agresiva que en una conjuntivitis, en la cual, ¿verdad?, se observa lo que se conoce con el nombre de reacción cilioconjuntival intensa. Hay una reacción inflamatoria sumamente severa del segmento anterior, y aquí si observamos con lámpara hendidura en la cámara anterior, es posible que vemos un fenómeno que se llama fenómeno Tyndall. El fenómeno Tyndall se caracteriza porque observamos incluso en la cámara anterior del ojo células inflamatorias flotando adentro del ojo. ¿Y por qué se llama fenómeno Tyndall? Si ustedes recuerdan alguna vez que han ido al cine, ¿verdad?, si ustedes levantan su cara hacia arriba y observan el haz de luz que viene de atrás del proyector, ven ustedes todo el polvo que está flotando dentro de la sala. Este es el fenómeno Tyndall. Obviamente lo que observamos nosotros al arrojar un haz de luz adentro del ojo no es polvo, por supuesto, pero son células inflamatorias que están flotando. Si arrojamos un haz de luz al interior del ojo y vemos esta inflamación, estamos obviamente con un proceso inflamatorio más severo, que ya está incluso atacando las porciones internas del globo ocular, y que son de un manejo mucho más complicado y difícil, y que en ocasiones por error se pueden confundir con infecciones, manejándose erróneamente con antibióticos. En algunas ocasiones estos pacientes tienen también que utilizar tratamientos de tipo inmunosupresor de vía oral, por supuesto siempre de la mano del reumatólogo, del médico especialista en reumatología. Aquí los signos y los síntomas son muy diferentes a la conjuntivitis. La hiperemia, ¿verdad?, tiene una reacción cilioconjuntival, es decir, es un ojo sumamente rojo, prácticamente todo el ojo se pone rojo, particularmente en la zona donde está la escleritis o la epiescleritis. Aquí hay dolor muy intenso, lo cual normalmente en las conjuntivitis bacterianas no se ve, y existe una fotofobia muy intensa, muy marcada, sensación de cuerpo extraño, y aquí sí observamos alteraciones en la agudeza visual, lo cual a veces en las conjuntivitis leves a moderadas no se presenta. Por eso es importante estar muy atentos de un paciente que tenga una escleritis o epiescleritis, conociendo en su historia clínica, por supuesto, sus antecedentes, si existe algún padecimiento de tipo reumatológico, por supuesto, previo. El síndrome de insuficiencia en la película lagrimal, que hemos tratado en otros temas aquí en Tu Salud Visual en Línea, por ejemplo, los pacientes que tienen deficiencias de la capa acuosa, de la capa lipídica y de la capa mucosa, característicamente presentan mucho ardor. Tienen sensación, por supuesto, de ojo seco, tienen sensación de sequedad ocular, visión borrosa fluctuante. Esto es debido a que por la falta de la lágrima el paciente ve borroso, ya que la lágrima incluso forma parte de nuestro aparato óptico. A la lágrima, de hecho, se le conoce con el nombre de lente fluida, es decir, es una lente de líquido que forma parte de nuestro aparato visual, que cuando se encuentra deficiente en un paciente con ojo seco, tenemos una visión borrosa fluctuante. Y el tiempo de ruptura de película lagrimal es menor a 10 segundos. ¿Qué es esto? Esto es que le aplicamos al paciente el colorante que mencionábamos, que es la fluoresceína, y en el momento que esta fluoresceína lo que hace es que tiñe la lágrima. Esta lágrima, al verla teñida, ya no la vemos transparente, nos podemos dar cuenta que en el momento se evapora. Si en el momento que el paciente tiene los ojos abiertos se evapora antes de los 10 segundos, este paciente tiene un síndrome de insuficiencia, por supuesto, en la película lagrimal. Pero ¿qué es la blefaritis también? Otra enfermedad ocular externa,
en la cual se inflama básicamente los párpados. ¿En qué parte? Fundamentalmente en la base de las pestañas, que es donde se encuentran unas microglándulas que se encargan de producir un poco de grasa, que se llaman glándulas de meibomio. Estas glándulas que producen esta grasa, producen este material oleoso que forma parte de nuestra película lagrimal y que también humecta nuestros párpados. La blefaritis bacteriana con frecuencia es producida por una bacteria que se encuentra en la piel que se llama Staphylococcus aureus. Característicamente en la blefaritis puede haber dolor en el párpado, dolor palpebral. Tumefacción palpebral es cuando el ojo comienza a formar lo que comúnmente se conoce con el nombre de perrilla. Es cuando se inflama el párpado, duele, se pone rojo, eritematoso. La secreción puede ser escasa o ausente, puede haber cierta fotofobia, es decir, molestia a la luz, y con frecuencia existe muchísima comezón. Y en ocasiones la blefaritis puede llegar a ser tan intensa que se forman estas bolas prácticamente, estas masas de aspecto rojizo que se encuentran prácticamente comprimiendo la córnea. En algunas ocasiones pueden ser tan grandes y tan confluentes que pueden generar una compresión de la córnea, generando alteraciones visuales, por supuesto. Y un antecedente de la aparición de este tipo de lesiones, ¿verdad?, es la blefaritis crónica, que es que estas glándulas que se encuentran en la base de las pestañas se obstruyen, se tapan por exceso de producción de grasa, se comienza a formar una especie de caspita que ustedes observan ahí en la base de las pestañas, contaminando toda la zona, ¿verdad? Y desde luego estos pacientes comienzan alteraciones en la producción de su lágrima, puesto que estas glándulas que se obstruyen debido a esta como caspita que se forma por esta bacteria, estafilococo, deja de producir grasa de manera normal.